quiero tocar un tema que lo he titulado Prendidos de la mano de Dios ganaremos. Lo que va a garantizar que usted termine bien este año es que usted esté prendido de la mano de Dios. Eso es lo que va a garantizar que este año usted lo cierre en victoria. Que usted pueda mirar al cielo y decirle: Señor, yo confío en ti y confío en tu palabra. En estos días estaba leyendo el primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Y el primer libro de Samuel habla del surgimiento de ese profeta llamado Samuel, pero también habla del tiempo donde el sacerdote Elí es el que está liderando Israel. Él tiene dos hijos, uno de ellos es llamado Ofni y el otro Finés. Dice la Biblia que en ese tiempo Israel tenía un enemigo acérrimo que eran los filisteos. Los filisteos siempre se narra en el Antiguo Testamento como personas que le hacían la guerra a los israelitas, personas que querían como tomar lo que a Israel le pertenecía. Y yo puedo ver a los filisteos como aquellos enemigos que se nos quieren levantar para tomar nuestra bendición. Cada uno de nosotros, al ser cristianos, también enfrentamos momentos de dificultad, enemigos, tropiezos, adversidades, desafíos gigantes. Y dice la Biblia que en ese tiempo donde Elí es el sacerdote, Israel cae en una crisis profunda. Primera de Samuel capítulo 4 versículo 2, dice la Biblia: los filisteos se prepararon para atacar a Israel y empezó el combate. Derrotaron a los israelitas, matando en la batalla alrededor de 4,000 soldados del ejército de Israel. Es decir, de que en esa guerra que estaban enfrentando los israelitas fueron derrotados y los filisteos ganaron. Y yo veo cómo el enemigo ha logrado destruir de igual forma la vida de muchas personas. ¿Cuántos hogares hoy en día no están destruidos? ¿Cuántas empresas hoy en día ya no existen? Aún ministerios que ya no existen. Personas que hoy están esclavizadas al pecado, a una adicción, sometidas, con un hogar roto, con hijos abandonados, peleas, contiendas, fracasos, crisis, enfermedades. Porque usted y yo también tenemos un enemigo que se llama el diablo. La Biblia lo describe como el adversario que no quiere sino matar, hurtar y destruir. Él está allí para violentamente tomar lo que usted y yo tenemos. Y dice la Biblia que los filisteos derrotaron a los israelitas. Allí estaba ese profeta Elí, o el sacerdote Elí, que desarrolló un liderazgo muy malo en Israel. Era una persona pasiva, permisiva, permitía a sus hijos que fornicaran, que pecaran, se hacía el de la vista gorda. Y es tremendo ver cómo por el mal liderazgo de Elí y de sus hijos, Israel cayó en la miseria y cayó en la esclavitud. Primera de Samuel 4:11, dice la Biblia: los filisteos se apoderaron del cofre de Dios y mataron a Ofni y a Finés, los dos hijos de Elí. Al oír el griterío, Elí preguntó: ¿por qué tanto alboroto? El hombre se apresuró a darle la noticia a Elí. Elí tenía 98 años de edad y ya estaba completamente ciego. Vengo del combate, acabo de huir de la batalla. Elí preguntó: ¿qué pasó, hijo mío? El hombre le contestó: los israelitas huyeron de los filisteos y el ejército ha perdido muchos hombres. Tus dos hijos han muerto y los filisteos se apoderaron del cofre de Dios. Al oír mencionar el cofre de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla cerca de la entrada. Como ya era viejo y pasado de kilos,
se quebró el cuello al caer y murió. Elí había dirigido a Israel durante 20 años. Esta época fue una época sombría en Israel, donde Dios no estaba contento con Israel. Elí era como un hombre dejado, abandonado, pasado de kilos, era un hombre permisivo, no había desarrollado un buen liderazgo en su casa, no había dado ejemplo, no había liderado bien al pueblo israelita, aunque lideró el pueblo y lo llevó al fracaso. Y es tremendo pensar cómo hay personas que por su mal proceder afectan su familia, su economía, su empresa, su ministerio, su llamado. Y en ese momento Israel entra en una crisis, entra en unas batallas con los filisteos, donde dice la Biblia que este hombre muere, los hijos mueren, se llevan el efod, que era ese símbolo de la presencia de Dios. Batallas que estaba librando. Yo no sé cómo te encuentras tú en este momento. ¿Qué batalla estás librando? ¿Qué lucha estás librando? ¿Cómo está tu mente, tu corazón? ¿Cómo puedes estar hoy en día atravesando esta época del año y este momento? O si hay desafíos en casa, o en tu salud, o en tu economía, o en tu ministerio, o en tu matrimonio, no lo sé. En estos días veía una imagen de una hermanita. Póngame la imagen ahí de la hermanita. Esta hermanita dice: yo no sé si estoy terminando el año o el año está terminando conmigo. Y se la tengo en versión masculina también. Póngame la otra. Ahí está, versión masculina. Yo no sé si estoy terminando el año o el año está terminando conmigo. No sé si usted a esa imagen le dice amén. Pero ¿sabe algo? Usted y yo no estamos solos. No somos huérfanos. Podemos enfrentar situaciones, pero tenemos a alguien más grande que nuestra situación. Podemos enfrentar problemas, pero hay alguien más grande que nuestro problema. El Salmo 121 es un salmo hermoso, donde el salmista expresa, verso 1: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del banco. Mi socorro viene del médico. Mi socorro viene del prestamista. No, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda tu vida. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Prendidos de la mano de Dios ganaremos. Lo que va a garantizar que este año usted lo termine en victoria es que usted esté prendido de la mano de Dios. ¿Qué pasó con los israelitas? Luego de esa historia tan oscura y triste, ¿qué tuvieron que hacer? Y vamos a mirar algunos principios que encontramos en la palabra de cómo levantarse, pelear, ganar y alcanzar la victoria. Lo primero que hicieron los israelitas fue quitar los ídolos. Segunda de Samuel 7, verso 2. Dice la Biblia: pasaron 20 años y el pueblo de Israel empezó a llorar pidiéndole ayuda al Señor de nuevo. Samuel les dijo: si en realidad quieren volverse al Señor de todo corazón, entonces desháganse de sus dioses extranjeros
y de los ídolos de Astarte. Dedíquense completamente al Señor. Solo a Él deben servirle. Entonces Él los salvará de los filisteos. En ese tiempo Israel se encontraba rodeado de muchas ciudades, provincias y pueblos. Y en cada lugar había adoración a ídolos. Existían diferentes deidades que habían inventado a través de la cultura. Y ellos se habían permeado y habían permitido de que entrara esa idolatría a Israel. ¿Qué es idolatría? Es todo lo que ocupa el primer lugar en tu corazón. Es el objeto de tu adoración. Es a quien tú le sirves. Y Dios le está diciendo a los israelitas: ustedes me piden ayuda, pero yo no soy el Dios de ustedes. Ustedes me piden ayuda, pero yo no ocupo el primer lugar en sus vidas. Tu fuente de provisión va a ser el Dios que tú tienes. Y le digo esto porque muchas veces quizá ya no se trata de levantar un ídolo en una casa, ponerle unas velitas, pero pueden suceder cosas en tu corazón donde comienza a haber idolatría que comienza a deponer el gobierno de Dios en tu corazón. Una persona puede idolatrar su trabajo, su dinero. Otra persona puede idolatrar a una persona o una relación. Una persona puede llegar a idolatrar su familia. Una persona puede llegar a idolatrar un deporte, o puede llegar a idolatrar a un ministerio. Y todo lo que se convierte en idolatría le está quitando el primer lugar a Dios en tu corazón. Una cualidad de Dios es que Dios es un Dios celoso. Diga conmigo: Dios es celoso. Dios no me quiere compartir con nadie. Le estamos pidiendo a Dios bendición. Dios mira tu corazón. Porque muchas veces podemos ser tentados por aquello que nos atrae y que nos bendice, olvidándonos del bendecidor. Está bien de que hay que trabajar. Está bien que hay que aprovechar una temporada dicembrina para el comercio, para proveer. Lo que está mal es cuando eso ocupa el primer lugar en tu tiempo, en tu corazón, y se convierte en el motivo por el cual tú te alejas de aquel que es Señor de tu corazón. Está bien tener una familia, claro. El problema es cuando esa familia ocupa el lugar que a Dios le corresponde. Está bien tener un llamado, un ministerio, pero cuando eso ocupa el lugar que a Dios le corresponde, ahí hay un problema. Queremos la bendición de Dios. Dios quiere ser primero. ¿Quieres la provisión de Dios? Dios quiere ser primero. ¿Quieres la libertad de Dios? Dios quiere ser primero. ¿Quieres la sanidad de Dios? Dios quiere ser primero. Lo primero que Dios le dice al pueblo: ustedes quieren mi bendición, mi intervención, mi libertad, mi respaldo. Quiten la idolatría. En el libro de Juan, en el capítulo 15, verso 5, Jesucristo dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. La vid es el tronco del palo que produce uva. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Pero sin mí no pueden ustedes hacer nada. Y allí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque generalmente cuando nos acercamos a Dios, lo hacemos porque hay una necesidad. Generalmente cuando una persona se dispone a orar más, voy a ayunar más, voy a buscar más la presencia, voy a madrugar. Muchas veces la motivación no es buscar a Dios, sino que Dios solucione un problema que tengo. Y Dios sí puede solucionarte tu problema.
Dios puede bendecirte, Dios puede sanarte, Dios puede prosperarte. Pero hay un gran peligro cuando tú, al obtener la bendición, ya crees no necesitar al Dios de la bendición. Dios le habla al pueblo israelita en el libro de Deuteronomio capítulo 8 verso 11 en adelante. Y Dios le dice: asegúrate de no olvidar al Señor tu Dios, para que no falles en obedecer sus mandamientos, normas y leyes que yo te doy hoy. Podrás comer todo lo que quieras y construirás buenas casas y vivirás en ellas. Tu ganado y rebaños se multiplicarán, tu oro y plata aumentarán, y todo lo que tienes se multiplicará. Cuando eso ocurra, ten cuidado de no volverte orgulloso y olvidar al Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, un lugar de esclavitud. Verso 17: ten cuidado de no decirte a ti mismo: mi fuerza y mi propio poder han obtenido esta riqueza para mí. Más bien, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para obtener riqueza, cumpliendo asimismo, como lo está haciendo hoy, el pacto que les prometió a todos sus antepasados. Cuida tu corazón, cuida tu corazón. Dios quiere un corazón dedicado a Él. Dios quiere una vida consagrada a Él, donde Él pueda ocupar el primer lugar. Y cuando Él sea el Dios que ocupa el primer lugar, Dios dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y te bendeciré, dice el Señor. Lo segundo que encontramos en la Biblia para salir en victoria, y cómo Israel salió en victoria, es vivir los procesos de crecimiento. El pueblo de Israel se encontraba en esa crisis por el mal liderazgo de Elí y de sus hijos. Y es tremendo cómo las grietas en el carácter de una persona pueden producir y traer crisis profundas en su vida, en su familia, en su economía, en su casa, en su negocio, en su familia, aún en su salud. Y tenemos que reconocer que en nuestra vida muchas de las crisis que vivimos son producto de las grietas en nuestro carácter. Muchas de las crisis que vivimos son producto de nuestras malas decisiones, de nuestro mal liderazgo, de aquellas cosas que necesitan ser transformadas en nuestro ser. Porque tenemos que recordar que cuando usted y yo recibimos a Cristo en el corazón, nuestro espíritu se conecta con Dios, recibimos el milagro de la salvación. Pero nuestra mente es producto de nuestro pasado, de nuestra crianza, de nuestra malformación. Llegamos a Cristo con mañas, con hábitos pecaminosos, con malas costumbres. Venimos a Cristo después de haber cometido errores, con traumas, con temores. Y allí es donde Dios necesita procesarnos, que usted y yo crezcamos. Hay una imagen de una mariposa donde dice: la oruga no necesita un milagro para poder volar, necesita un proceso. Y yo creo que la vida del cristiano es eso. Dios quiere que tú vueles, que tú avances, que tú conquistes. Pero muchas veces ese volar no va a ser producto de un milagro, sino producto de un proceso. Estamos llegamos a Dios, estamos así como, muéstrame la siguiente imagen. Mire, llegamos a Dios. Allá estamos de primeros al lado izquierdo arriba. Así llegamos a Dios. Queremos volar. Dios, bendíceme, prospérame, levanta mi empresa, levanta mi ministerio, levanta mi vida. Pero antes de eso, Dios dice: hey,
crecer es un cambio, y sin cambios no hay avance. Y necesitamos entrar en algo, biológicamente se llama un proceso de metamorfosis, de transformación, metanoia, donde usted y yo somos ahora procesados por Dios y donde Dios entra a transformar nuestras vidas. ¿Y por qué le digo esto? Porque nuestras oraciones van a ser contestadas en la medida en que tu carácter se ha formado. Para que Israel obtuviera victoria, se necesitaba un líder bien formado. Elí no lo podía hacer. Y es tremendo cómo Dios llama a Samuel. Él crece ahí en el templo, pero es tremendo porque Samuel comienza a desarrollar unas cualidades y un carácter de liderazgo extraordinarios. Él es una persona que oye a Dios, una persona, dice la Biblia, que la gente lo respetaba. La gente lo honraba porque era una persona veraz. Dice la Biblia que él era una persona íntegra que llevó a Israel a salir de esa condición de crisis y llevarlos a la victoria, liderando a esa nación por muchos años. Yo me encuentro con cristianos que me dicen: pastor, yo llevo 20 años en el evangelio y son igual de emocionales que hace 20 años. Vaya usted, sáquele la piedra y verá cómo actúa. Todavía dice madrazos, todavía miente. Cuando tiene un problema explota, anda tomando malas decisiones. Y usted va y le pregunta la Biblia y se la saben de memoria, pero no han vivido procesos de crecimiento. Lo que te va a llevar a ti al crecimiento que Dios tiene no es solo un milagro, es un proceso de desarrollo. Por eso necesitamos entrar en la presencia de Dios y que Dios corte esos hábitos pecaminosos, esa mentira en mi boca, la falta de madurez en mi mente. Que Dios me pueda empoderar. Y le digo esto porque hay mucha gente que quiere volar pero no quiere procesos. Quiere libertad pero no quiere procesos. Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos. Un discípulo es una persona que está a los pies de su maestro aprendiendo. En el tiempo de Jesús, el discípulo se tiraba al piso y escuchaba a su maestro, a su mentor, y ese mentor lo instruía, lo formaba, lo capacitaba. Por eso cuando Dios toma a Pablo y lo llama al ministerio, lo primero que hace es mandarlo a un desierto. Los teólogos dicen que Pablo pasó 12, 14 años en un desierto en Arabia donde nadie sabe de él. Pero Pablo regresa diciendo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Muchas de las grietas que tenemos producen crisis, y por eso el hogar está dividido. He perdido mi autoridad porque ya no soy ejemplo en mi casa. Queremos bendición, pero hay una mala mayordomía. Y muchas veces nos va mal en las finanzas. Un ejemplo. Entonces llegamos a Dios y le decimos: ay Señor, ¿qué pasa conmigo? Mira esta economía. ¿Por qué tanta crisis? Y Dios nos mira desde el cielo y nos dice: mi hijo, es que usted es desordenado en sus finanzas. Usted es un mal trabajador. Lo echaron del empleo por llegar tarde. Entonces miramos al cielo como que: uy, eso será Dios o el diablo que me está hablando. Y no es el diablo, es Dios. Porque Dios necesita transformarnos. Por eso cuando llegamos a Cristo necesitamos someter nuestra mente a la obediencia a Cristo. Y si tengo ataduras, necesito liberación. Y si necesito un consejo, me someto a un proceso de restauración.
Por eso en la iglesia hay procesos de crecimiento, de CEFI, de formación en el liderazgo, de mentoreo. ¿Para qué? Para que la persona crezca, para que la persona se desarrolle. Muchos quieren bendición y evitan los procesos. Otros quieren coger atajos. Algunos toman la vida cristiana livianamente. Entonces dice, bueno, yo voy a ir a la iglesia el domingo, allá recibo una palabra, amén, Dios bendíceme. Pero Dios te pregunta y te dice, ¿pero qué de tu carácter? ¿Qué de tu vida? ¿Qué de tu proceder? Hay una imagen que es muy diciente, yo quiero que me la ponga. Mire el personaje que está aquí a mi izquierda, se llama Pepito Pérez. Él es pequeño, él no puede con ese bloque, está cansado, está sudado, es su problema, es su dificultad, no lo puede levantar, no lo puede sostener. Pero Pepito Pérez creció y es el que está a la derecha. Ahora está grande y no solo puede cargar un bloque, sino 3. Escúchame esto, Dios muchas veces no te va a quitar los problemas, sino que te va a hacer más fuerte para que tú crezcas, para que tú soportes, para que tú avances. Queremos crecimiento, queremos bendición, queremos libertad, queremos multiplicación. Hay que crecer. Crecer como cristiano. La vida cristiana no solamente es decir yo soy cristiano. Ser cristiano es reflejar a Cristo. Es que tu esposa diga, este es un hombre de Dios. Que tu esposo diga, esta es una mujer endemoniada. No, endemoniada no, cristiana. ¿Qué dices de tu esposo? ¿Qué dices de tu esposa? ¿Qué dices de tus hijos? ¿Qué dices de tus padres? Necesitamos crecer. Necesitamos pedir ayuda. Si hay temores, superarlos. Si hay traumas, sanarlos. En estos días mi esposa, yo le pregunto, ¿y de dónde vienes? Y ella me dice, vengo de la psicóloga. Y yo, ¿cómo así que de la psicóloga? Pues mi esposa es psicóloga. Entonces yo le digo, ¿cómo es que viene de la psicóloga? Y me dijo, sí, es que estoy resolviendo un temita personal. Fue a la psicóloga. Estaba medio loca. No. Pero admiré de ella que algo lo solucionó como fuera. Hay gente que tiene problemas y nunca acude a pedir ayuda. Está endemoniado y no pide liberación. Tiene traumas en su mente, no busca ayuda. Se quedan estancados en su vida y pasan los años, no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay capacidad. Dios te dice, yo tengo promesas para ti de bendición. Sí, te quiero prosperar, te quiero levantar. Bueno, desarrolla liderazgo, desarrolla gerencia, desarrolla productividad, crece en tu mente. Es tremendo porque Israel salió de la crisis cuando hubo un líder íntegro que lideró un proceso. Y Dios hoy está levantando hombres y mujeres que le rindan su corazón al Señor y que le digan al Señor, Señor, yo te necesito, transforma mi vida. Yo no voy a jugar a ser un evangélico más. Yo quiero ser una persona íntegra. Quiero tener un carácter moldeado, un carácter cristiano, una mente santa. Quiero hablar, Señor, como tú hablarías. Quiero ver las cosas como tú las verías. Quiero enfrentar la vida, no en mis emociones. Porque muchas veces somos tan emocionales que viene un problema, una adversidad y nos desboronamos. Renunciamos al mundo. Y allí es donde Dios te necesita más grande, más fuerte, más maduro, que crezcas. Porque Dios te quiere usar, te quiere bendecir y te quiere respaldar. Ahora sí, dele un fuerte aplauso al Señor.
Dígale al que está a su lado: no le huyas a los procesos. No le huyas, hazlos. Y lo tercero que pasó en Israel es una cualidad que necesitamos para obtener victoria, y es crecer espiritualmente. ¿Qué hizo el profeta Samuel? Escuche esto. Primero, quitó la idolatría. Segundo, desarrolló un liderazgo, creció. Pero en tercer lugar, primera de Samuel 7:10, dice la Biblia: mientras Samuel estaba ofreciendo el sacrificio, es decir, que Samuel levantó un altar a Jehová. Dice: el sacrificio que debe quemarse completamente. Los filisteos, otra vez los enemigos, empezaron a atacar a Israel, pero el Señor envió fuertes truenos contra los filisteos, confundiéndolos a todos y causándoles gran temor. Entonces los israelitas derrotaron a los filisteos. Versículo 13: los filisteos quedaron derrotados y ya no invadieron el territorio de Israel. El Señor estuvo contra los filisteos durante toda la vida de Samuel. Los israelitas recobraron las ciudades que los filisteos habían tomado antes en la región filistea, desde Crón hasta Gat. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Dice la Biblia que cuando quitaron la idolatría, se levantó este líder llamado Samuel y levantó un altar a Jehová. Yo le digo a la gente cuando está atravesando una crisis, una dificultad, una mala noticia: hay que orar más, hay que meternos con Dios más. Levanta un altar. Samuel levantó un altar. Yo no sé qué desafío tengas hoy, pero levanta un altar a Jehová. Ese altar es tu oración, tu adoración, tu búsqueda, tu ayuno, tu quebranto. Venir con fe a la presencia de Dios y que esa oración suba como un olor fragante a su presencia, como ese incienso que sube. Y yo me imagino a un Dios sentado en el trono que comienza a oler el incienso de tu oración y comienza a decir: hay alguien que allá me está levantando un altar. Hay alguien allá en la tierra que quitó la idolatría. Hay alguien allá que se está humillando, y Dios te pondrá el cielo a tu favor. Dice la Biblia: Samuel levantó un altar y Dios peleó contra los filisteos. En estos días pasados y en estas semanas me han llamado varias personas: pastor, apóyeme en oración, estoy en una crisis, tengo un familiar enfermo, una mala noticia, problema en casa, económico. Y Dios hace unos días me dijo: Samuel, levanta un altar. Y le dije al equipo pastoral la semana pasada: vamos a meternos en 6 días de oración de madrugada. Vamos a mover el cielo con la oración. Y a partir de mañana, lunes, por Zoom, por esa plataforma virtual, vamos a conectarnos de 4:15 de la mañana a 5. De 4:15 de la mañana a 5. De lunes a sábado. Y junto con el equipo pastoral vamos a estar liderando tiempos de oración, guerra espiritual, intercesión. Y vamos a estar ayunando hasta el mediodía. Reciba esta directriz. A partir de mañana, la primera semana de diciembre, vamos a levantarle altar a Dios. Vamos a meternos en oración. ¿Quiere ver milagros? ¿Quiere ver la intervención de Dios? ¿Quiere ver a Dios peleando por usted? Vamos a orar. Vamos a levantarnos en oración. Vamos a ayunar. Vamos a clamarle al Dios del cielo. Vamos a dejar la queja y vamos a meternos a la presencia de Dios, a clamar, a levantar un altar de adoración, de alabanza, de exaltación. Y yo declaro en el nombre de Jesucristo que los cielos se van a abrir
y la gloria de Dios va a caer. Este año lo terminarás en victoria. Este año lo terminarás en victoria. Este año lo terminarás en victoria. Créalo. Va a levantar sus manos y usted el 31 de diciembre va a decir: tú has sido bueno, otra vez me sorprendiste. Vienen noticias de sanidad, vienen noticias de milagros financieros, vienen noticias de salvación en tu casa. ¿Cuántos lo creen? Levantemos un altar a Jehová. Levantemos un altar a Jehová. Y usted en su casa de madrugada levante un altar a Jehová. Quite la idolatría. Quite todo lo que le está robando su tiempo con Dios. Si hay pecado que estorba, quítelo. Todo lo que se esté levantando que quiere robarte tu tiempo con Dios, tu espacio con Dios, tu intimidad con Dios, quítalo. Y vamos a decirle al Señor: Señor, tú lo vas a hacer y yo lo creeré en el nombre de Jesucristo. Yo le invito a que se coloque en sus pies en esta mañana.